Buenas tardes, mi nombre es Valeria Huelde y soy residente de primer año del Centro Oftalmológico León y vamos a hablar acerca del tema de patrones alfabéticos y formas especiales de estrabismo. Em, los patrones alfabéticos se refieren al tipo de estrabismo que se refiere a endotropías y exotropias que tienen ángulos de desviación horizontal diferentes en elevación y depresión, cuya diferencia debe ser de 15 prismas o más entre estas posiciones de la mirada. Los patrones alfabéticos más frecuentes son los llamados en B o en V, seguidos de los llamados en A, y los menos frecuentes son los síndromes en Y, en lambda, en X y en rombo. En general, estos se acompañan de posiciones compensatorias de la cabeza que buscan sitio de menor desviación ocular con elevación o depresión del mentón. La gran mayoría de los patrones en B o en A se deben a hiperacción de los músculos oblicuos, seguidos en frecuencia por los rectos verticales y por último los rectos horizontales que pueden o no estar acompañados de hipoacción de los respectivos antagonistas. El patrón de endotropía en B es mayor en infraversión que en supraversión, lo cual puede ser debido a la hiperacción de los oblicuos inferiores con hipoacción secundaria de los oblicuos superiores. El tratamiento de este consiste en la retroinserción de los oblicuos inferiores en forma simétrica para no alterar la posición primaria. La endotropía en A. En estos casos, la endotropía es mayor en supraversión que en infraversión, causada por hiperacción de los oblicuos superiores o de los rectos superiores. El tratamiento consiste en la retroinserción de los oblicuos superiores o la retroinserción de los rectos superiores en forma simétrica. La exotropía en B. En este patrón hay generalmente exotropía en todas las posiciones, siendo mayor en la supraversión que en la infraversión. Esta es causada por la hiperacción de los oblicuos inferiores o en hipoacción de los rectos superiores, y su tratamiento es la retroinserción de los oblicuos inferiores o resección de los rectos superiores en forma simétrica. La exotropía en A. La mayor desviación es en mirada abajo, debido a la hiperacción de los oblicuos superiores o la hipoacción de los rectos inferiores. Su tratamiento es retroinserción de ambos oblicuos superiores o resección de ambos rectos inferiores. Dentro de los otros patrones menos comunes tenemos el patrón en Y, que este patrón se debe principalmente a la hiperacción de los oblicuos inferiores o a la hipoacción de los rectos superiores. Puede presentarse con ortoposición, endotropia o exotropia en posición primaria e infraversión. La magnitud de la desviación de la posición primaria e infraversión debe ser igual y entre estas y supraversión de 15 prismas o más. De esta manera se pueden presentar tres combinaciones. La primera es en la que hay endotropia de infraversión y posición primaria con endotropia en supraversión, que es menor. La segunda con exotropia en posición primaria e infraversión y exotropia mayor en supraversión. Y la tercera con ortoposición en infraversión y en posición primaria y con exotropia en supraversión. El tratamiento de esta va a consistir en realizar una retroinserción de ambos oblicuos inferiores o la resección de ambos rectos superiores. El patrón en lambda se debe principalmente a la hiperacción de los oblicuos superiores o a la hipoacción de los rectos inferiores. Este puede presentarse con ortoposición, endotropia y exotropia en posición primaria y supraversión. La magnitud de la desviación entre la posición primaria y la supraversión va a ser igual entre estas y en la infraversión de 15 prismas o más. Y de esta manera también se pueden presentar tres combinaciones. La primera de que hay endotropia en supraversión y posición primaria, con endotropia en infraversión, que es menor. La segunda con exotropia en posición primaria y supraversión, y exotropia mayor en infraversión. Y la tercera en ortoposición en supraversión y posición primaria y exotropia en infraversión. El tratamiento es la retroinserción de ambos oblicuos superiores o resección de ambos rectos inferiores de manera simétrica. El patrón en X se produce por la hiperacción de ambos rectos medios y hipoacción de ambos rectos laterales. Se presenta con endotropia y exotropia en posición primaria. La endotropia es menor la desviación en suprainfraversión y en la exotropia es mayor la desviación en suprainfraversión, pudiendo presentarse como ortoposición en posición primaria. El tratamiento es corrigiendo la posición primaria teniendo en cuenta la desviación
en visión próxima y visión lejana. El patrón en rombo se produce por la hiperacción de ambos rectos laterales o la hipoacción de ambos rectos medios. Se presenta con exotropia en posición primaria, que es mayor que la exotropia en superversión e infraversión, pudiendo presentarse con artroposición en superversión e infraversión. El tratamiento se realiza corrigiendo la posición primaria, teniendo en cuenta la desviación en visión próxima y visión lejana. Si es mayor la visión próxima, se realiza la resección de ambos rectos medios, y si es mayor la visión lejana, se realiza la retroinserción de ambos rectos laterales. Dentro de las opciones generales de tratamiento de estos tipos de estrabismo, tenemos la cirugía de retroinserción o resección muscular, la terapia óptica con prismas en casos seleccionados y la evaluación clínica para un tratamiento personalizado en cada paciente. Para hablar de las formas especiales de estrabismo, vamos a empezar hablando del síndrome de Duane. El síndrome de Duane se caracteriza por la limitación de la abducción y cambio de la hendidura purpural en relación con las lateroversiones, aumentando de esta manera la abducción y disminuyendo en aducción, acompañándose de noftalmos. La mayoría de los casos suelen ser unilaterales y su etiología se debe a la alteración de la inervación del recto medio y el recto lateral por ausencia del núcleo del sexto paracraneal. Es importante diferenciarlo clínicamente de una parálisis del recto lateral. Este se clasifica con fines prácticos en tres tipos, que es el tipo 1, la limitación de abducción, el tipo 2, la limitación de abducción y aducción, y el tipo 3, que es cualquiera de los dos anteriores más disparo vertical. La forma bilateral de este síndrome de Duane es muy poco frecuente, aunque puede existir en cualquiera de sus variedades. El tratamiento de este síndrome está indicado un tratamiento quirúrgico si es que hay desviación de la posición primaria, que usualmente se produce en compensación de cabeza, y generalmente se realiza retroinserción del recto medio del ojo afectado, y si esta es insuficiente, adicionalmente se retroinserta el recto medio del ojo sano. Si hay disparo vertical, generalmente es por hiperacción de los músculos oblicuos, por lo que también estaría indicada la retroinserción de alguno de ellos. El síndrome de Brown se caracteriza por una hiperacción del oblicuo superior que provoca una hipoacción secundaria del oblicuo inferior hasta el punto de no permitir que el ojo pase de la línea media hacia arriba en aducción, de modo que sin serlo se comporta como una paresia del oblicuo inferior, lo cual desencadena secundariamente hiperacción del recto superior contralateral. Generalmente este es unilateral y en posición primaria puede no haber desviación, y si hay se presenta en posición compensatoria de cabeza con mentón elevado, aunque se ha propuesto la etiología de varias teorías como el acortamiento de la vaina del oblicuo superior y el daño de la polea de este músculo, ya sea congénito o adquirido por un trauma o inflamación. El tratamiento es quirúrgico y está indicado siempre en los casos bilaterales y en los casos unilaterales cuando hay desviación vertical en posición primaria. Para la corrección se realiza una retroinserción del oblicuo superior, ya sea uni o bilateral. En los casos de presentación bilateral, esta es poco frecuente y es común encontrar una exotropia en supraversión. El síndrome de Marcus-Gunn, se presenta generalmente en forma de blefaroptosis, de carácter unilateral del párpado superior, de grado variable que se observa poco después del nacimiento. Cuando el niño se alimenta, hay sacudidas rápidas hacia arriba del párpado en tosis, aunque esta es respetada cuando en esta está respetada la motilidad ocular, y en ciertos casos hay parálisis de la elevación generalmente unilateral. Hay dos tipos de síndrome de Marcus-Gunn. El primero, hay sinquinesia entre el músculo pterigoide externo y el elevador del párpado, y se manifiesta con la elevación del párpado al impulsar la mandíbula hacia un lado opuesto de la tosis, o al proyectar la mandíbula hacia adelante. Y el segundo tipo es la sinquinesia, se presenta entre el pterigoide interno y el elevador del párpado, presentando una elevación del párpado al apretar los dientes o durante la deglución. También hay un tercer tipo que es el inverso, en el cual no hay ptosis en el estado normal, pero se produce un cierre del párpado cuando se estimulan los pterigoides internos y externos. Este es muy poco frecuente.
Para esta no está indicado el tratamiento quirúrgico para la corrección de la tosis ni la apariencia de la elevación, puesto que con la edad las manifestaciones clínicas se hacen menos evidentes y en algunos raros casos suelen desaparecer. El síndrome de Moebius, se trata de una diplejía facial congénita en el que pueden estar combinadas las parálisis de los pares craneales 6, 7, 9 y 12. Ocasionalmente está asociado a retraso mental, anomalías torácicas, malformaciones de manos y pies, micrognatia y desnutrición. El compromiso del sexto par hace que el paciente se presente con una endotropia bilateral y las fases características de estos pacientes son secundarias a la parálisis del séptimo par, que incluyen incapacidad para sonreír y falta de expresión facial, ausencia del pliegue nasolabial y epífora debido a esta última a la falla de la bomba lagrimal por compromiso del músculo orbicular. La lesión del noveno y del doceavo par induce atrofia de la parte distal de la lengua y dificultades en la masticación y la deglución que se traducen en una desnutrición. Para el tratamiento quirúrgico de la endotropia es suficiente con realizar una retroincisión máxima de ambos rectos medios. En el síndrome de oftalmoplegia congénita familiar progresiva, se debe a la hipoplasia del núcleo del tercer precraniano, siempre bilateral y hereditario y progresivo, lo que produce una exotropia. Se acompaña de blefaroptosis en párpados superiores, espasmos de acomodación convergencia en el intento de elevación y posición compensatoria de la cabeza, elevando el mentón como consecuencia de la tosis. El tratamiento de consiste en la retroincisión máxima de los rectos laterales y, de ser necesaria, resección de los rectos medios, advirtiendo que el paciente quedará con blefaroptosis y parálisis para la elevación y la depresión y limitación para la aducción y persistencia del espasmo de acomodación convergencia. El estrabismus fixus, es una condición muy rara en la cual la desviación es generalmente convergente, en la que ambos ojos se anclan en una posición de aducción extrema. Se considera como un desorden congénito relacionado con el síndrome de fibrosis muscular congénita. Dentro de las complicaciones de este síndrome están la isquemia ocular, la atrofia del nervio óptico y la oclusión de la arteria central de la retina, las cuales son secundarias a la restricción mecánica y a la torsión del nervio óptico con estrangulación de la suplencia vascular, por lo que se recomienda que se realice una cirugía temprana. En la mastenia gravis, es un trastorno de la placa neuromuscular que se manifiesta por debilidad y fatigabilidad de los músculos voluntarios. Aunque puede presentarse a cualquier edad, no es común en niños y se manifiesta por debilidad muscular que puede ser limitada a la órbita o sistémica. En el primer caso, produciendo blefaroptosis de párpados superiores o debilidad de los músculos extraoculares, y en el segundo caso, el compromiso de los músculos esqueléticos. Aunque existen formas puras de compromiso ocular, el 70% de los casos precede por un largo periodo de tiempo y precede un largo periodo de tiempo las manifestaciones sistémicas. La diplopía y la tosis se caracterizan por ser variables en el tiempo, de modo que el paciente puede reportar empeoramiento con el transcurso del día o bien episodios intermitentes durante semanas o meses. En el tratamiento se utilizan inhibidores de la colinesterasa y en el caso de recurrencias se asocian drogas inmunosupresoras tipo corticoide y azeatropina. En la sífilis se puede observar trastornos tanto multisistémicos como oftalmológicos y neurooftalmológicos. Los oftalmológicos se pueden ubicar en lesiones en órbita, párpados, conjuntiva, córnea, retina, nervio óptico, núcleos y pares oculomotoras. Y también en las neurooftalmológicas se puede encontrar parálisis de acomodación, parálisis de convergencia y divergencia, alteraciones pupilares, neuropatía óptica y parálisis o parecida de los músculos extraoculares. En la parálisis oculomotora de la neurosífilis se presenta, puede ser en casos aislados, y meningitis en sífilis meningovascular y parenquimatosa, o también por invasión de los troncos nerviosos oculomotores o aumento de la presión intracraneal. El diagnóstico de la neurosífilis se hace en aquellos pacientes que tengan FTA-BS positivo, el líquido cefalorraquídeo, y el tratamiento se hace en conjunto con el neurólogo y tradicionalmente se utiliza tratamiento intravenoso de penicilina cristalina. En la enfermedad tiroidea, la oftalmopatía tiroidea es causada por un desequilibrio del sistema hipotálamo-hipófisis tiroides.
Se ha demostrado que es una enfermedad autoinmune con un hallazgo de anticuerpos antitiroglobulina y linfocitos T sensibilizados. Clínicamente se puede evidenciar exoftalmos, alteración en los párpados, conjuntiva córnea, grasa orbitaria, nervio óptico, músculos extraoculares y tensión intraocular. El exoftalmo se produce por el aumento del volumen orbitario secundario al edema de la grasa infraorbitaria y el engrosamiento de los músculos extraoculares. El aumento secundario de la presión intraorbitaria produce a su vez herniación de la grasa de los párpados, desplazando el globo anteriormente y disminuyendo el drenaje venoso, generando un estiramiento y compresión del nervio óptico. Este puede ser uni o bilateral y se acompaña de retracción del párpado superior. En la diabetes, la neuropatía puede ser la primera manifestación de una diabetes mellitus. Sin embargo, lo más común es que se presenta después de varios años de un control inadecuado de la enfermedad. Los nervios craneados más comprometidos desde el punto de vista oftalmológico son el tercer par, el sexto y raramente el cuarto par, siendo la afección simultánea de dos o más nervios oculomotores en un mismo ojo, así como el compromiso bilateral es infrecuente. Generalmente estas mononeuropatías son pasajeras y de buen pronóstico y se revierten después de varias semanas o meses con tratamiento médico y oclusivo. En los casos del compromiso del tercer nervio, la pupila se debe hallar respetada en contraste de lo que ocurre en los casos de aneurismas de la arteria comunicante posterior. Esta patología puede estar asociada también a retinopatía, papilopatía y otras afecciones sistémicas características de la diabetes.